Hola, en este video vamos a ver cómo resolver tablas de verdad. Para ello, primero acá a la izquierda vamos a repasar las diferentes operaciones. Arrancamos con la negación, que es este simbolito que está acá, que nosotros como lo hacemos en Word, yo lo hago en Word, voy a escribirlo como un menos, o sea mi negación va a ser este menos. Entonces si nosotros negamos P siendo verdadera, la negación de P va a ser falsa y la negación de la falsa va a ser la verdadera, ¿sí? Entonces el valor de verdad de P va a cambiar de verdadero a falso o de falso a verdadero cuando sea negado. Vamos a pasar ahora con la conjunción, que es el y, que ahí ya necesitamos tener dos proposiciones. Nosotros tenemos P, que es verdadera, verdadera, falsa, falsa. Tenemos Q, que es verdadera, falsa, verdadera, falsa. Entonces, la única manera de que en el y o en la conjunción sea verdadera la solución es que ambas sean verdaderas. Entonces, en la primera fila tenemos verdadero, verdadero, resultado verdadero. En la segunda tenemos verdadero, falso, resultado falso. En la tercera tenemos falso, verdadero, resultado falso. Y en la última tenemos falso, falso, resultado falso. Esa es la I o la conjunción. Luego tenemos la disyunción, que es la o la O. Tenemos P, verdadero, verdadero, falso, falso. Q, verdadero, falso, verdadero, falso. Después vamos a ver por qué se pone verdadero, verdadero, falso, falso y verdadero, falso, verdadero, falso. Entonces, esta solamente va a ser falsa cuando ambas sean falsas. Verdadero o verdadero es verdadero. Verdadero o falso es verdadero. Y falso o verdadero es verdadero. Y falso o falso es falso. ¿Sí? La columnita del medio es la solución. Esa es la disyunción o la O. Después tenemos la implicación, que la implicación solamente va a ser falsa cuando la primera sea verdadera y la segunda sea falsa. Entonces tenemos verdadero, entonces verdadero, me da verdadero. Verdadero, entonces falso, me da falso. Falso, entonces verdadero, me da verdadero. Y falso, entonces falso, me da falso. Entonces solamente es falsa cuando tenemos verdadero y falso. Y después tenemos, por último, la doble implicación. Que la doble implicación es de la siguiente manera. Va a ser verdadera cuando las dos sean verdaderas o las dos sean falsas. Y va a ser falsa cuando sea verdadero o falso y cuando sea falso verdadero. Se dice sí, solo sí, sería verdadero, sí, solo sí, verdadero, 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 sí, solo sí, falso, 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 sí, solo sí, verdadero, falso, y falso, sí, solo sí, falso, falso. ¿Sí? Siempre tengo que mirar las de los extremos y el resultado es lo del medio. Entonces lo que vamos a hacer ahora es realizar un ejemplo. Acá también tenemos un ejemplo que podemos ver, pero vamos a realizar un ejemplo, en este caso acá, en la parte de Word, y nos vamos a ir fijando acá la operación que tenemos que ir haciendo. Entonces voy a copiar el ejemplo. Bueno, en este primer ejemplo tenemos entre corchetes toda la situación y tenemos paréntesis menos P o Q y P entonces Q. Como tenemos dos letras diferentes solamente, que son P y Q, lo que nosotros vamos a tener son 4 posibilidades, ¿sí? Si tuviéramos 3 letras serían 8 posibilidades, o sea que esto se estiraría al doble. Y si tuviéramos 4 letras serían 16 posibilidades. Lo que siempre tenemos que arrancar haciendo es adjudicarle a la primera letra o a la P siempre la mitad de posibilidades verdaderas y la mitad de posibilidades falsas. Y a la segunda letra, en este caso como son dos, sería una verdadera, una falsa, una verdadera, una falsa. Si hubiese sido el caso que lo vamos a dar de 8 posibilidades, van a ser, para la P van a ser 4, 4, para la Q van a ser 2, 2, 2, 2,
y para la R van a ser una. Me refiero a verdaderos y falsos. Pero bueno, vamos a arrancar con este, que lo vamos a escribir en un cuadrito parecido a esto y vamos a ir resolviendo. Bueno, ahí ya lo escribí en el cuadrito y ahora vamos a poner los valores de verdad a cada letra. Habíamos dicho que en la P vamos a tener verdadero, verdadero, falso, falso. En la Q vamos a tener verdadero, falso, verdadero, falso. Nuevamente que en la P vamos a tener verdadero, verdadero, falso, falso. Y bueno, que en la Q vamos a tener verdadero, falso, verdadero, falso. Entonces lo primero que vamos a empezar a resolver son los paréntesis. Pero ¿qué pasa? Acá la P primero la tengo que negar. Entonces, como habíamos dicho antes, cuando negamos va a cambiar la P, va a cambiar el valor. Si es verdadero va a ser falso, si es falso va a ser verdadero. Entonces vamos a subrayar esto de un color para que veamos que es lo primero que hicimos. Y las ponemos en celestes para que se vea que es lo primero que hicimos. Entonces me voy a quedar como dijimos falso, falso, verdadero y verdadero. Ahora lo que vamos a tener que resolver va a ser esta que tenemos acá con esta que tenemos acá. Tenemos que ver que tenemos un O en el medio, entonces nos recordamos que el O, que bueno, vamos a buscarlo acá, como era el O. Acá tenemos y recordamos que era solamente falsa, que era solamente falsa cuando las dos son falsas. Entonces vamos a ver, la primera es falsa y verdadera, por lo tanto acá tenemos verdadero. Después tenemos falsa, falsa, por lo tanto tenemos falso. Verdadero, verdadero nos da verdadero y verdadero, falso nos da verdadero. Esa es la solución que obtuvimos ahí, que también la vamos a pasar a algún color para que no quede todo igual. Vamos a pasar a color rojo. Vamos a hacer ahora el entonces, que en el entonces teníamos que para que sea falso tiene que ser la primera verdadera y la segunda falsa, si no es verdadero. Entonces tenemos verdadero, entonces verdadero me da verdadero. Verdadero entonces falso me da falso, esa era la única falsa. Falso entonces verdadero me da verdadero y falso entonces falso me da verdadero. Esta la vamos a poner también con color rojo porque la vamos a resolver haciendo esta con el y que tenemos acá. Entonces vamos, el y es solamente verdadero cuando las dos son verdaderas. Entonces hacemos verdadero, verdadero, me da verdadero. Falso, 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 me da falso. Verdadero, verdadero, me da verdadero. Y verdadero, verdadero, me da verdadero. Con lo cual este es el resultado final. Vamos a ponerlo directamente con algún color subrayado. Bueno, en este caso eso no queda bien. Bueno, vamos a ponerlo con un color, con cualquier otro color que nos quede con este azul, ¿sí? Y ese es el resultado, sería en este caso el resultado final. Lo que nos pueden llegar a preguntar es si es una ley lógica, que para que sea una ley lógica tienen que ser todas verdaderas, o si es una tautología, una contradicción o una contingencia. Para que sea tautología tienen que ser todas verdaderas, contradicción todas falsas y contingencia algunas falsas y algunas verdaderas. Entonces nosotros en este caso, nuestro resultado, que es el violeta que va a cambiar de color, es una contingencia, ¿sí? Algunas son falsas o tenemos una falsa y algunas verdaderas. En el segundo ejemplo vamos a analizar algo un poquito más largo y en este caso tiene 3 letras. Por lo tanto a la P le van a... por lo tanto en la P vamos a tener 4 verdaderas, 4 falsas. En la Q 2 verdaderas, 2 falsas, 2 verdaderas, 2 falsas. Y en la R una verdadera, una falsa, una verdadera, una falsa, una verdadera, una falsa, una verdadera, una falsa. Serían ahí las 8 posibilidades que hay. Bueno, vamos a pasarlo a un cuadrito, vamos a empezar haciendo eso y después vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer primero. Bueno, acá ya tenemos hecho el cuadrito y vamos a pasar a darle los valores
a cada letra. Dijimos que la P era verdadera, 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 falsa, 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 falsa. Tenemos 4 y 4. Vamos con la Q. Verdadera, verdadera, falsa, falsa, verdadera, verdadera, falsa y falsa. Vamos con la R, que es una y una. Verdadera, falsa, verdadera, falsa, verdadera, falsa, verdadera y falsa. Vamos a acomodar ahí. Bueno, vamos con la Q nuevamente. La Q va a volver a ser como la Q, ¿sí? Entonces va a ser verdadera, verdadera, falsa, falsa, verdadera, verdadera, falsa, falsa. Vamos con esta otra R que va a ser igual que la R. Verdadera, falsa, verdadera, falsa, verdadera, falsa, verdadera, falsa. Vamos con la P, que va a ser verdadera, 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 falsa, 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 falsa. Y vamos con la última R, que va a ser verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero y falso. Bueno, y ahora vamos a empezar a resolver. Vamos a resolver primero los paréntesis, ¿sí? Primero todos los paréntesis, pero hay que tener cuidado que, por ejemplo, para resolver el primer paréntesis, primero tenemos que negar la P, y para resolver el último paréntesis tenemos que negar la P y tenemos que negar la Q. Entonces, esos primeros pasos que tenemos acá los vamos a poner de otro color. En este caso los vamos a poner de un color celeste. Vamos a poner estos que van a ser como unos pasos, digamos, previos, ¿sí? Y bueno, y después vamos a resolver, ¿sí?, todos los que quedaron en color negro, ¿sí? Entonces vamos a resolver así. Vamos a poner falsa, 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 falsa. Estamos negando la P. Verdadera, 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 verdadera. Estamos negando la P y ahora vamos a negar la P acá. Falsa, 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 verdadera, verdadera, verdadera y verdadera. Y ahora vamos a negar la R. Falsa, verdadera, falsa, verdadera, falsa, verdadera, falsa y verdadera. Bueno, una vez que tenemos todas negadas, vamos a empezar a resolver, ¿sí? Entonces el primer paréntesis que va a ser, vamos a hacer este que tenemos acá con este que tenemos acá y lo vamos a hacer con la implicación. Entonces recordamos que la implicación era solamente falsa cuando la primera era verdadera y la segunda era falsa. Entonces vamos, primera falsa, segunda verdadera, tenemos verdadero, falso, verdadero. Acuérdense, estoy mirando acá, falso, verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, falso, falso, verdadero, 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 falso, falso y verdadero, falso, falso. Esta que tenemos acá, ¿sí?, la vamos a, como es un segundo paso, también vamos a cambiar el color, vamos a poner un color naranja, ¿sí? Y ahora vamos a hacer este segundo paréntesis que tenemos acá. Como tengo la I, recuerdo que la I es solamente verdadera cuando ambas son verdaderas, entonces nos queda verdadera, nos queda verdadero, falso, falso, nos queda falso, verdadero, falso, 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 verdadero, 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 falso, 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 verdadero, falso y falso, falso, falso. Bueno, y vamos al último, que son esta y esta con el O. El O es solo falso cuando ambas son falsas. Entonces la primera es falso, 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 verdadero, me va a quedar verdadero, falso, falso, me va a quedar falso, falso, verdadero, me va a quedar verdadero, verdadero, falso, me queda verdadero, 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 falso, verdadero y verdadero, verdadero, verdadero. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Bueno, ahora nosotros la que obtuvimos son esta celeste, perdón, esta naranja, esta que también la vamos a poner con otro color, que sería naranja también, y esta de acá al medio que también la vamos a poner con otro color, que también sería naranja, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer ahora? Ahora vamos a hacer esta que tenemos acá con esta que tenemos acá, ¿sí?, que sería otro paso.
Pero bueno, en realidad lo que vamos a hacer es ponerlas del mismo color. Esta no la vamos a poner naranja, sino de otro color que después vamos a determinar. Pero sí, vamos a poner esta naranja porque la vamos a resolver juntas y después vemos con qué color vamos a poner esta, que la vamos a poner con un color, vamos a poner con un color verde. Y bueno, y esta que obtuvimos acá después vemos con qué color la ponemos. Bueno, vamos a resolver entonces esta que tenemos acá con esta que tenemos acá. Ahora tenemos que pensar que esto que está acá es una letra. Esto ya no es una operación, sino una letra. Entonces, la primera verdadera y la segunda verdadera va a ser verdadero. Verdadero y falso va a ser falso. Verdadero y verdadero va a ser verdadero. Verdadero y falso va a ser falso. Verdadero y verdadero, verdadero. Verdadero y falso, falso. Falso y verdadero, falso. Falso y falso, falso. Entonces, ¿qué hicimos? Fue resolver esta que tenemos, ¿sí? Esta que tenemos acá con esta que tenemos acá con el i, ¿sí? Con el medio del i. Y ahora que vamos a resolver, vamos a resolver esta que tenemos, esta que tenemos acá ya sería la parte final de este corchete, y ahora vamos a terminar de resolver el otro corchete que tenemos acá. Esta es la parte final de este paréntesis, esta es la parte final de este paréntesis, pero antes de hacerlo paréntesis con paréntesis nos falta negar la solución de acá, que la vamos a poner en este caso de color verde también después, ¿sí? Entonces vamos a negar esta, nos va a quedar verdadero, estamos negando la naranja, falso, verdadero, falso, 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 falso y falso. Entonces ahora esta la vamos a pasar también a color verde, vamos a pasarla a color verde, ¿sí? Y ahora vamos a hacer las soluciones entre esta que tenemos acá y esta que tenemos acá, ¿sí? Como tenemos el o en el medio, tenemos que saber que si las dos son falsas es la única forma de que sea falso. Entonces verdadero o verdadero nos queda verdadero, falso, falso nos queda falso, falso, verdadero nos queda verdadero, falso, falso nos queda falso, verdadero, falso nos queda verdadero, falso, falso nos queda falso, 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 falso y falso, falso, falso. Esta la vamos a cambiar también de color, vamos a poner un color, por ejemplo, violeta, y esta, bueno, vamos a cambiarle también de nuevamente, creo que por tercera vez el color a esa, vamos a poner violeta también porque es lo que tenemos que resolver. Es un o con esta y con esta que tenemos acá. Entonces, verdadero o verdadero, verdadero. Estoy analizando las violetas. Falso o falso, falso, verdadero o verdadero, verdadero, falso o falso, falso, verdadero o verdadero, verdadero, falso, 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 falso y falso, falso, falso. Entonces la solución final es esta que tenemos acá, es el color rojo, ¿sí? Y nos queda que es una contingencia, ¿sí? Solución color rojo es una contingencia. Bueno, y ahora lo que vamos a hacer son esos ejercicios en que nos piden saber si la información que tenemos es suficiente para poder determinar el valor de verdad de alguna proposición. Bueno, en este ejemplo vamos a ver que tenemos P o Q, si solo si no P y no Q, sabiendo que Q es verdadera. Por lo tanto, le vamos a adjudicar primero a Q, que es verdadera, pero donde dice no Q directamente vamos a poner falsa, ¿sí? Acá vamos a poner directamente falsa. Bueno, vamos a escribir los posibles valores. Entonces de P tenemos que es verdadero o falso porque no sabemos, y de Q sí sabemos que es verdadera, ¿sí? De no P podríamos poner si quiere falso o verdadero, como para diferenciar, y de no Q directamente ponemos falso. Entonces ahora vamos a resolver. De estos dos va a salir un resultado, de estos dos va a ser un resultado, y del resultado que salga de este resultado y del resultado que salga de este resultado va a salir el resultado final. Vamos a escribir esas flechitas primero. Bueno, ahora sí vamos a completar acá y vamos a tener, como tenemos verdadero o verdadero, en el primer caso vamos a tener que es verdadero, y tenemos falso o verdadero, también verdadero. Entonces en el primer paréntesis solo da verdadero. Ahora vamos a ver en el segundo paréntesis qué nos da. Si tenemos que la primera es falsa y la segunda es falsa, nos da falso. Si tenemos que la primera es verdadera y la segunda es falsa, nos da falso, o sea que nos da solo falso.
¿sí? Entonces tenemos verdadero y falso únicamente. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora con estas dos? Vamos a hacer el sí, solo sí, que bueno, en este caso como una es verdadera y la otra falsa, va a ser falso. Bueno, como dijimos antes, hacemos el sí, solo sí entre el verdadero y el falso y nos da falso, y en este caso sí, la información es suficiente. Es suficiente la información, ¿sí? Y eso es todo por este video.